Mi nombre es Lisbeth Karina Guamán Valdés, soy estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Escuela Profesional de Ingeniería de Transporte. Llevo el curso de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales con el Magíster Ingeniero Pablo Félix Luciani. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la clasificación de suelos por el método AASHTO. Vamos a empezar definiendo suelo. Desde el punto de vista de la ingeniería geológica, el suelo se define como un agregado de minerales unidos por fuerzas débiles de contacto, separables por medios mecánicos de poca energía o por agitación en agua. Los suelos tienen su origen en los macizos rocosos preexistentes que constituyen la roca madre, sometida a la acción ambiental disgregadora de la erosión en sus tres facetas: física, química y biológica. Los suelos están formados por partículas pequeñas e individualizadas que a efectos prácticos pueden considerarse indeformables. Sus tres facetas, físicas y químicas y biológicas, también una de las facetas que son físicas está clasificado por propiedades, ya sea la consistencia o el tamaño de partículas. La clasificación de suelos es el ordenamiento de los diferentes suelos en grupos que tienen propiedades semejantes. El propósito de este es facilitar las actitudes de un suelo por comparación con otros de las mismas clases cuyas propiedades se conocen. Los ingenieros clasifican a los suelos de acuerdo a sus propiedades ingenieriles en relación a su uso en fundaciones o en materiales de construcción. Lo realizan a través de evaluación de sus granos y para poder ver si es factible o para poder ver si sirve o no para la construcción, ya sea de vías o de edificaciones. Hoy en día existen varios métodos de clasificación, de las cuales los más utilizados son el método de clasificación de suelo según AASHTO y el otro que es según SUBS. AASHTO se usa para vías y SUBS se usa para cimentaciones. La clasificación de suelo según AASHTO. Este sistema de clasificación es uno de los primeros sistemas de clasificación de suelos desarrollado por Tersay en 1928. Este sistema pasó por varias revisiones y actualmente es usado para propósitos ingenieriles enfocados más en el campo de las carreteras, como la construcción de los terraplenes, subbases y bases de las carreteras. Sin embargo, es bueno que recordemos nosotros que un suelo que es bueno para el uso de subrasantes de carreteras puede ser muy pobre para otros propósitos. ¿Qué son subrasantes? ¿Qué es? Subrasante es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de pavimentos y que se extiende a una profundidad que no afecte la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto. De acuerdo con este sistema y con base en su comportamiento, los suelos están clasificados en 8 grupos, simbolizados del A1 al A8. Los suelos con elevada proporción de materia orgánica se clasifican como el A8. Y el otro sistema de clasificación son los suelos inorgánicos, que se clasifican en 7 grupos, que van del A1 al A7. Y estos, a su vez, se clasifican en 12 grupos. Ok. Bien. Podríamos desglosar nuestros grupos de suelo en 2 grupos principales: los granulares y los limos arcillosos. Estos dos se diferencian por el tamaño de grano. Dentro de los granulares vamos a encontrar las primeras categorías. Dentro de los limos arcillosos, las categorías siguientes. El parámetro de comparación entre estas tablas que vamos a presentar será el porcentaje de la muestra, que suele pasar
la malla número 200. Bien, lo que me refiero es el porcentaje dentro de los materiales granulares y dentro de los materiales limo-arcillosos. Ya, dentro de los materiales granulares, está considerado el 35% o menos que pasa por el tamiz número 200. Ya, pero en los materiales limo-arcillosos son los que tienen más del 35%, que pasan también por el tamiz número 200. Dentro de los materiales granulares serían los que tienen 35% o menos, ¿no? Como ya les indiqué. Lo otro que vamos a tener presente dentro de estas tablas también van a ser el índice de grupo, ¿no? Ya que el índice de grupo nos va a ayudar también a definir cuáles son los principales constituyentes dentro de la tabla. Pero ¿cómo definimos el índice de grupo, no? ¿Y cómo se calcula? El índice de grupo lo calculamos de la siguiente manera: F menos 35 por el 0,2 más 0,005 por LL menos 40 más 0,01 por F menos 15 por IP menos 10. En este caso, F va a ser el porcentaje que va a pasar por el tamiz número 200. El LL se le va a considerar como el límite líquido y el IP se le va a considerar como el índice de plasticidad. El índice de grupo para los suelos de los subgrupos A26 y A27 se va a calcular usando solamente el índice de grupo. Va a ser igual a 0,01 por F, que es el porcentaje que pasa por el tamiz número 200, menos 15 por IP, que es índice de plasticidad, menos 10, ¿no? Todo esto de aquí, esta parte, se le va a considerar también como el límite líquido, ¿no? Lo principal. Y el de acá se va a tomar como el índice de plasticidad. Ahora, haciendo una pequeña acotación, no existen valores negativos dentro del índice de grupo. Si nosotros obtenemos un resultado menor a 0 dentro del índice de grupo, se le va a considerar como el índice de grupo igual a 0. Ahora, en el tema del redondeo, no se maneja índices de grupo decimal. Por ejemplo, si en este caso nosotros el índice de grupo tenemos un 3,4, redondeando va a ser un 3. Y si tenemos un 3,5, redondeando va a ser un 4. Y a los subgrupos, ¿no? O a las subdivisiones, el A1A, el A1B, el A3, el A24, el A25 se va a considerar como el índice de grupo va a ser igual a 0, ¿no? Y como ya mencioné, el índice de grupo para los grupos A26 y A27 va a ser de la siguiente manera, ¿no? Ya mencionado. Pues bueno, creo que eso va a ser lo fundamental para poder hallar nuestra clasificación de suelo según el método AASHTO. Claro también que tenemos que resaltar acá que las tablas centran su actuación en dos criterios: en el tamaño de grano, que son 3 grupos considerados: la grava, la arena y la limo-arcilla. La grava son los que pasan de 75 milímetros de tamaño y son retenidos por malla de 2 milímetros de abertura. La arena son elementos que llegan a pasar de 2 milímetros y son retenidos por 0,075 milímetros de malla.
Pero las limmo-arcillas serán aquellos elementos que tienen diámetros inferiores a 0,075 milímetros. Esto es uno de los criterios en los que se centra la clasificación de Ashton. La otra clasificación en donde se centra es la plasticidad. El índice de plasticidad, si es menor a 10, se va a llamar limoso. Ya, pero si no cumple esto, se va a llamar arcilloso. Estos son los criterios de comparación que se va a realizar. Pues bien, teniendo claro todo esto, vamos a pasar a nuestro ejemplo. Claro, no olvidando también la nomenclatura en que se va a llamar la clasificación de suelo. Lo que se realiza en sí se va a hacer el nombre del grupo y entre paréntesis se le va a poner el índice del grupo. Por ejemplo, si nuestra clasificación de suelo pertenece al grupo A76, en este caso, también vamos a tener en cuenta el índice de grupo. Por ejemplo, es 18. Entonces, tenemos que tener bien claro eso, ¿no? Ya sabiendo esto, vamos a pasar a un ejemplo. Bien, dado los datos de clasificación de un suelo de color café amarillento oscuro con mucha grava, clasificar el suelo por el sistema Ashton. Nos dan el tamiz de número 4, 10, 40, 100 y 200. Y el porcentaje que pasa es 40, 30, 22, 20 y 15. El límite líquido que nos dan es el 35% y el límite plástico que nos dan es el 22%. Teniendo en cuenta nuestros datos, vamos a realizar la solución, pero quiero empezar por definir esto, ¿no? Si nosotros tenemos nuestro tamiz de número 200, vamos a regresar aquí, y el porcentaje que pasa es el 15%, entonces, ¿qué suelo tendríamos si sería el 15%? Si nos damos cuenta que si son mayores del 35%, se le va a considerar suelo fino, pero si son menores a 35%, se va a considerar suelo grueso. Y en nuestro caso, el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 es 15, entonces se le va a considerar como suelo grueso. Entonces pertenece a los materiales granulares. Entonces, como ya tenemos definido eso, ya tenemos nuestra tabla. Entonces, tenemos el límite líquido y también tenemos el límite plástico. Como ya tenemos eso, podemos calcular el índice de plasticidad, ¿no? Entonces, el índice de plasticidad va a ser el límite líquido menos el límite plástico. Entonces, si nosotros tenemos un 35 de límite líquido y un 22 de límite plástico, entonces el índice de plasticidad nos va a salir 13. Ok, entonces también nos tenemos que dar cuenta por el tamiz número 10, 40 y 200, 10, 10, 40 y 200, pasa un porcentaje de 30%, 22 y 20. Lo esencial sería ver, ¿no?, el porcentaje que pasa por el tamiz número 200. Por el tamiz número 200 pasa un 15. Entonces, si nos damos cuenta aquí, creo que esta y también esta cumplen, ¿verdad? Ya, entonces 15 va a ser menor o igual a 15, sí. 15 va a ser menor o igual a 25, también. Pero 15 menor o igual a 10, no. Entonces, el primero en descartar sería el A3. Ok, entonces, como esto cumple, no se descarta. Entonces, ya tenemos una descartado que no pertenecería a la 3, por ende, no sería una arena fina. Lo otro que tendríamos que descartar también sería por el límite líquido, ¿no?
que tenemos 35%. El 35%. Entonces, si ya no es considerada el A3, el límite líquido es 35. Entonces, si nos fijamos bien, el A1 también ya estaría descartado, ¿no? Porque 35 no es menor o igual a 6. Entonces, también por este lado, sí cumpliría, ¿no? Claro, pero no cumpliría el A25, ni tampoco cumpliría el A27. Entonces, solamente quedaría el A24 y el A26. Entonces, aquí también nos va a ayudar el índice de plasticidad. Como ya tenemos nuestro índice de plasticidad, si sería 13, entonces el primero en descartar por el índice de plasticidad sería el A1. O también ya hemos descartado por el límite líquido. El segundo sería el A3. Sí, descartamos por el índice de plasticidad, pero también por el límite líquido. Entonces, el tercero sería el A24. ¿No? ¿Por qué? Porque el índice de plasticidad es 13 y 13 no es menor o igual a 10. Por ende, se descarta. Entonces, nos quedaría el A26 y el A27. Pero, como ya habíamos dicho, ¿no? Que el límite líquido es 35, entonces sería el A26, porque el A27 no cumpliría porque 35 no es mayor o igual a 41. Ahora, por el índice de plasticidad que hemos definido, sería 13, cumplen los dos. Ahora también podemos ayudarle por el índice de grupo. En este caso, el índice de grupo, bueno, no, en este caso ya lo tomé, también cumple. El índice de grupo va a ser el cálculo de la siguiente manera. Como el lado 6, o bueno, como el índice de plasticidad o el grupo y la clasificación de nuestro suelo pertenece al lado 6, entonces vamos a usar el siguiente cálculo, ¿no? El índice de grupo va a ser igual a 0,01 por F, que es el porcentaje que pasa por el tamiz número 200, menos 15 por el índice de plasticidad, menos 10. Entonces, como nosotros tenemos el porcentaje que es 15, sería menos 15, va a ser 0. En este caso, el índice de grupo va a ser igual a 0. Como ya les mencioné en la anterior, la nomenclatura va a ser el grupo y el índice de grupo. Entonces, como ya tenemos aquí el grupo al que pertenece, o bueno, sería el subgrupo al que se subdivide, sería el lado 6, entonces sería el índice de grupo sería 0. Ahora, podemos ver acá también que el principal constituyente sería, ¿no? Que es nuestro suelo sería una grava y arena arcillosa o limosa, ¿no? Que sería de excelente o bueno. Bueno, eso es todo lo que podía haber explicado por el método Ashton. Nada, gracias.